ejercicio que hicimos de conceptualización la semana, bueno, de hace 15 días, para poderle darle mayor significado al ejercicio que estamos haciendo con los demás compañeros. Creemos que en este sentido, pues, la idea es poder elaborar un esquema que nos permita comprender sobre todo el valor que tendría para todos nuestros compañeros y de nosotros hablar de constructivismo y de aprendizaje significativo. Por una parte. Por la otra es entender que las responsabilidades que tenemos como maestros y maestras están puestas en la tarea no solamente de si soy o no constructivista, sino de lo que significa que los estudiantes que pasan por nuestro colegio pues efectivamente tienen que enfrentarse a una sociedad que le pide una serie de cosas que pues pueden quedar en nuestra manera de ver en esas discusiones que permanentemente nosotros los profes hacemos. Entonces voy a terminar ese ejercicio que lo iniciamos hace 15 días, donde planteamos la importancia que tiene ahondar, reflexionar, acercar el interés que tenemos los maestros por el conocimiento, el otro concepto que planteamos en relación con el aprendizaje, y finalmente hicimos un ejercicio relacionado muy tangencialmente sobre el tema de la enseñanza. Entonces lo que voy a hacer aquí es el esquema que recoge, voy a utilizar los planteamientos que hice hace 15 días para definitivamente orientar cómo es la propuesta, cómo debe ser en el mejor sentido de la palabra, no para que algún día eso pueda ser, sino que efectivamente en lo que creo que lo que hemos escrito debe materializarse. Entonces, un elemento que es importante tener en cuenta es el conocimiento que debemos tener. Con esta afirmación que siempre hago, porque es que este es el referente político de nosotros los maestros desde 1991. Es decir, si hay compañeros entre nosotros que todavía tenemos serias dudas de que la educación es un derecho, pues evidentemente vamos a tener una fuerte tensión, porque si seguimos considerando la educación como un servicio, pues nuestras prácticas efectivamente van a ser totalmente diferentes. Es decir, no compartimos las preocupaciones en ese sentido. Y el recorrido de lo que veníamos haciendo es así. El derecho a la educación plantea una preocupación, o mejor, lo plantea en la manera como está escrito, y es que la educación, el derecho como tal, debe facilitar el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología. Aquí voy a sacar el conocimiento para retomar los elementos que hicimos hace 15 días sobre las teorías del conocimiento. Y el otro elemento que aparece en el derecho, pues que son yo los llamo los preceptos constitucionales, es el de la convivencia y la ciudadanía. Estos dos elementos que están aquí son los que de alguna manera determinan pues cómo deben ser nuestras prácticas educativas. Aquí hay una tarea. Yo llamo la atención en este sentido, y es que estoy planteando que el contexto en la escuela desde los últimos 50 años hacia acá se volvió muy fuerte, para no decir determinante. Entonces muchos maestros como ustedes y como yo tuvimos que asumir otro rol, llamémoslo así entre comillas, frente a estas dos tareas, porque casi que nos tocó asumir el papel que tienen otras instituciones sociales en esta sociedad, como por ejemplo el caso de la familia. Entonces todas las situaciones que se plantean en lo que nosotros llamamos la familia, pues al presentarse en esa serie de elementos fueron trasladados a la escuela, y la escuela empieza a suplir a una institución social que es importantísima, que es la familia. Entonces lo que quiero plantear aquí es que estas dos tareas constitucionales se han visto afectadas por un factor externo a la propia institución social que es la escuela, en este caso la familia. Entonces los maestros finalmente en la cotidianidad estamos cargando unas responsabilidades que aquí no están mencionadas, por una razón muy interesante. Frente al pronombre, en la relación entre estos dos voy a ubicar algo que lo vamos a denominar hacia adelante, las prácticas. Y las prácticas que nos corresponden a nosotros los maestros, y ya vamos a mirar cuáles son los límites de ellas, en relación con el conocimiento, es educar. Nuestra tarea, nosotros tenemos una práctica educadora frente al conocimiento. Cuando yo digo educar, no es lo mismo que esta práctica que voy a poner aquí abajo, que es la práctica de la formación o de formar. Entonces tengo, por una parte, educar y formar. Estos dos son dos elementos que constituyen
constituyen hoy las prácticas de nosotros los maestros y las maestras, y digamos que en el buen sentido desde la Constitución del 91 las tenemos que abordar. Yo no quisiera meterme aquí con un tema, lo voy a solamente a enunciar para que lo tengamos de fondo, y es que nosotros nos reconocen como profesionales de la educación, no como operadores de un sistema. Si yo me planto en esta discusión de que yo como educador soy un profesional de la educación, quiere decir que debe haber una diferencia con otro tipo de elementos que son propios de la formación de una persona que quiere trabajar en un determinado sistema, el médico, un ingeniero, etc. Entonces, por esa razón pongo, y que les diría acá, las prácticas de estos profesionales, cómo se entienden, cómo son, qué características tienen. Y por esa razón, estos dos elementos se diferencian de nuestras prácticas. Entonces tengo acá una primera que es educar y la otra que es formar. En el caso de la primera, educar, siempre serán prácticas institucionalizadas. O sea, la educación, recuerden ustedes, es un elemento de la modernidad que institucionaliza la vida, ¿sí? Y la institucionaliza en el sentido de que decidieron en la modernidad que los niños tenían que ir a un lugar y allá meterse, y habrá un instructor o un maestro, o como se llame, que entre comillas le enseña, ¿sí? Obviamente las preguntas comienzan aquí desde una perspectiva mucho más crítica: ¿qué es lo que se enseña en este campo? Y el otro elemento es qué es lo que, en qué formamos. Y aquí es donde aparecen los elementos que, digamos, en la jornada pasada nosotros estuvimos planteando. Frente entonces a educar, nosotros, voy a recoger este otro elemento que sale aquí, y es: frente al conocimiento, las prácticas de los educadores deben abordar, o por lo menos en los procesos de reflexión sobre su práctica, las teorías que existen sobre el conocimiento. Es decir, nosotros no podríamos simplemente por decir que somos, ahí es donde retomo la palabra, que es hartísima porque son discusiones que desde otra ciencia nos dicen que nosotros operamos el sistema. Pues efectivamente uno opera el sistema cuando su práctica es eminentemente instrumentalizada, es decir, estamos repitiendo unos modelos que se nos dicen hay que hacerlos, ¿sí? Pero cuando abordamos la perspectiva de unas prácticas que son de un profesional, pues evidentemente aparecerán reflexiones puestas en lo intelectual. Por eso hay libros, textos que se han escrito sobre los maestros como intelectuales, los maestros, los educadores como profesionales, etc. Entonces esos son planteamientos que se hacen en el sentido que tiene la búsqueda que tenemos los maestros en relación con la reflexión sobre las teorías del conocimiento. No se está afirmando en este caso que nosotros construyamos conocimiento, que eso ya lo vamos a ver más adelante, sino que inicialmente la práctica de nosotros debe estar abordada desde la reflexión sobre esas teorías del conocimiento, que las enunciamos de manera tangencial la vez pasada y que pues lo vamos a tener en cuenta. Y estas prácticas, sobre todo la educativa, pues tiene este primer elemento que es el de teorías del conocimiento, y el otro elemento que trabajamos aquí, vamos a sacarlo así, son las teorías del aprendizaje. Esas dos, vamos a ver en dónde se entremezclan, en dónde está, digamos, una de las responsabilidades que tenemos éticamente al estar abordando nuestras prácticas. Y aquí abajo, estas prácticas formativas, así como aquí se sustentan en unas teorías del aprendizaje y aquí en unas teorías del conocimiento, no lo planteamos en la jornada anterior, no lo dijimos, y es que nosotros también formamos desde una postura. Es decir, no es gratis cuando uno se sienta con un estudiante y le plantea una reflexión sobre su vida, sobre los problemas que tiene, sobre la sexualidad, sobre pues, el conflicto armado, las relaciones en su familia, la manera como vive sus conflictos con sus pares. Pues todo eso tiene que ver con la formación, que entre comillas no hace parte de esas prácticas institucionalizadas. Por eso ustedes se pueden encontrar maestrías en educación, pero igual maestrías en valores, otro tipo de cosas que tienen que ver con los procesos de formación. Aquí manejaríamos entonces las famosas, voy a llamarlas así para que lo tengamos en cuenta, las teorías de la axiología. Es decir, nosotros los maestros no carecemos de un discurso axiológico, lo tenemos. Ahora, que eso sea reflexión o no,
esa es una discusión que habrá que poner, pero uno forma con una postura. Cuando uno llama la atención a un niño, cuando uno le hace una reflexión con una chica, uno está poniendo en juego una postura que ya vamos a ver pues de dónde surge. La pregunta es con qué elementos estamos haciendo ese tipo de cosas, ¿sí? Las experiencias que nos llevan en la elaboración de manuales de convivencia, no solamente aquí sino en otros colegios, es que el maestro nos cuesta tomar una postura como educador, como un profesional de la educación, frente, por ejemplo, en la manera como escribimos el manual, porque queremos es que pongan la manera como yo entiendo, por ejemplo, la convivencia. Entonces yo entiendo que la convivencia es así y así tiene que ser. Entonces lo que yo estoy poniendo en juego no es un capricho. Bueno, no lo puede entender como una cosa de capricho, porque mire, es como tan terco, déjenme esa vaina si no peleemos. Pues esa es una manera muy fácil de eludir una reflexión que tiene que ver sobre el mundo de la psicología, ¿sí? Y esa manera lo que hace evidente es nuestra debilidad en la reflexión como profesionales de la educación. Yo insisto que es una debilidad, ¿sí? Ni siquiera es un problema de ignorancia. ¿No? ¿Cuál es el temor que tenemos, entre comillas, temor? ¿Sí? La pereza o el desdén de meternos en una reflexión axiológica sobre cómo estamos formando a los niños en el Cortijo Vianney, ¿sí? O en cualquiera de nuestros colegios distritales, para no hablar de los privados, pero pues porque no tenemos un respaldo, ¿sí? Y entonces aquí, pues por ejemplo, una teoría axiológica muy importante en la tarea que tenemos los maestros, pues es la famosa teoría del desarrollo moral, ¿sí? Que ustedes muy seguramente la han leído, de Kohlberg, pero la tenemos descuidada. Muchas veces ni siquiera decimos, bueno, esa como que es interesante como está planteada, entonces hagámosla, pero es esa, y hay otras posibilidades de explicar el mundo axiológico en la escuela. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, queridos compañeros, pues una de las tareas, no lo mencionamos en la reunión pasada, pero muy seguramente trataremos de sacar también en su momento un tiempo para abordar este tema. Las teorías de axiología que respaldan los discursos de nosotros como educadores, no como padres de familia con título de licenciados, porque muchos terminamos finalmente al no tener ese referente asumiendo un papel de papá, asumiendo un papel de autoridad de papá o de mamá extendido desde un hogar que no conocemos en el salón de clase, pero muy seguramente porque está referenciado desde esta perspectiva. Y acá el gran debate en las teorías de axiología pues básicamente está puesto en dos conceptos: uno, lo que comprendemos por la ética, y el otro por la moral. Los manuales de convivencia, no solamente en su escritura, sino finalmente en su intención de formar. Recuerden que los manuales de convivencia no educan, forman. Nuestra tarea, según la Constitución y lo que todos y todas sabemos, es que este espacio físico que es la escuela está pensada para apoyar en la apropiación de un proyecto de nación que es el liberal desde el 91, para que no lo hagamos porque no tenemos un referente axiológico, pues estamos repitiendo el modelo anterior que es el conservador, pero digamos, en esas discusiones que son muy interesantes, son de fondo, pues nosotros muchas veces las obviamos porque creemos que pues parece el lío con que estemos viendo todavía el proyecto del 86 y el 91 pues nos cueste todavía asumirlo. Entonces estos son dos elementos que les voy a presentar, que se materializan en la discusión sobre cuáles son las actitudes, cuáles son los principios y cuáles son los valores que debemos formar en nuestros estudiantes, no imponer, no ponerlo, no instrumentalizar esta postura frente a lo ético y moral, que es una tarea de formación. Como estaba diciendo, pues reiterar que este es un tema que ojalá en su momento lo abordemos, pero que a veces todos también los maestros pensamos que eso es como de convivencia escolar, entonces no nos veamos porque ahorita estamos haciendo lo pedagógico. Una de las tesis que tengo es que si no se hermanan la discusión de la convivencia con lo pedagógico, es decir, ciudadanía y convivencia con conocimiento, pues los conflictos en la escuela van a ser diarios, es decir, eso nunca va a tener una solución de forma. Entonces quería mencionar esta ruta, porque no la alcanzamos a ver la vez pasada, para darle sentido también a nuestras prácticas. Yo formo y educo a la vez, ¿sí? en la relación que tenemos exclusivamente con el tema constitucional. Entonces, para seguir acá, estas son nuestras prácticas, no las podemos perder de vista. Este de lo axiológico lo dejo ahí para que lo averiguemos. De ahí la importancia, por ejemplo, de textos, bueno, algunos lo comparten, otros no, pero Mortadela Cortina es una persona muy importante que puede ayudarnos a comprender cuáles serían las teorías en el mundo de la axiología en la escuela, ¿sí?
¿Quién más? Victoria Camps también nos ha hecho aportes importantes sobre lo que significa la formación de ciudadanos. Ella tiene un texto muy valioso explica cuáles son esas teorías que finalmente aparecen en la formación de las personas, porque tenemos un papel trascendental. Finalmente los estudiantes, cuando no tienen los referentes en la institución social de la familia, los traslada su construcción a la escuela. Entonces dependen exclusivamente de lo que el profesor, el maestro, el profesional de la educación le ponga en la mesa, ¿sí? No solamente a nivel de conocimiento, digamos, porque eso es lo institucional, sino en lo formativo que no está regulado en el colegio, ¿sí? El rector, ni las coordinadores, ni ninguno, cuando usted está en su salón, cierra la puerta, pues de alguna manera usted está ejerciendo una tarea importantísima, y es que lo que le está planteando a los estudiantes se puede fácilmente, al no tener referentes más fuertes de autoridad exteriores, pues se vuelven el referente más importante de autoridad que tiene el chico. A veces ni siquiera de vivencia, ¿no? Sino que eso puede ser un proceso a largo plazo. El esquema nos lleva entonces para el siguiente elemento, que es el de abordar cuáles serían por la mitad las que armonizan la teoría del aprendizaje y el conocimiento. Aquí vamos a poner que son las teorías de la enseñanza. Estas teorías de la enseñanza las pongo ahí a propósito porque las teorías no están solas, ¿sí? Normalmente las teorías, nosotros los educadores tenemos una muy fuerte dependencia de estas teorías. Entre comillas, la discusión que siempre he dado, pues nos toca relacionarnos, querramos o no, con los psicólogos o las psicólogas, porque digamos que la ciencia, la psicología, es la ciencia que que ha generado un buen número de teorías del aprendizaje. O sea, estamos muy fuertemente influenciados, y eso no se puede tapar con un dedo del sol para decir que eso no es cierto. Pero aquí la pregunta que tenemos que hacer es si efectivamente nosotros estamos realizando esas relaciones teóricas entre aprendizaje y conocimiento puestos en la enseñanza. Como ya vimos teorías del aprendizaje, ahorita las vamos a recordar rápidamente, y las del conocimiento, para comprender estas teorías de la enseñanza y hacer una ruta de cómo podría ser eventualmente una práctica de un profesional de la educación, entre comillas, coherente. ¿Sí? ¿Coherente qué es? Pues que si yo tengo una teoría de la enseñanza, esa teoría se respalda también en una teoría del aprendizaje y en una teoría del conocimiento. Ahora, ¿dónde están las posibles rupturas y quién nos las soluciona? ¿Sí? ¿Cómo hace el gato? Pues la didáctica. La didáctica es la que nos tapa, entre comillas, todas las debilidades que tenemos en materia teórica frente a esto. Es la didáctica. Y en la didáctica, cuando no hemos estudiado tampoco la didáctica como una disciplina de la pedagogía, pues imagínense qué terminamos haciendo, ¿sí? Ahí es donde queremos poner el dedo en la llaga para decir, nuestro colegio está haciendo un gran esfuerzo, y esto pues digamos que no se resuelve con tocar de dedos, sino que es un proceso que tenemos que ir asumiendo, porque volver a retomar estos elementos como si estuviéramos en la Facultad de Educación, pues no es nada fácil, ¿no? Además, muchos de estos elementos, como ustedes muy bien lo saben, queridos compañeros, pues son de materias de pregrado en una licenciatura, ¿sí? Y por esa razón, pues solamente las traemos en el ejercicio de significar lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro colegio para darle mayor comprensión a esta causa. Ponemos la didáctica, que es general, la didáctica general. Entonces, tengo este esquema hasta ahí elaborado para significar lo que hicimos hace 8 días. Vamos a enunciar, no voy a mirar porque ya lo hicimos, a recordar brevemente cuáles serían esas teorías del aprendizaje para que ahorita las utilicemos como apoyo en las reflexiones que estamos haciendo y poder caer en un ejercicio muy sencillo de cómo eso se lleva finalmente a la práctica, cómo son pues, básicamente nuestras maneras de explicar. Entonces, en el aprendizaje, recuerden ustedes que planteamos varias teorías que existen, que tienen vigencia, es decir, que están viviendo en la práctica de nosotros los maestros y los maestras. Estuvimos hablando sobre el conductismo. Ahora, el conductismo no es la manera simple de la acción-reacción, ¿sí? No es esa manera. Digamos, eso es mucho más allá, sobre todo en educación, no es solamente estimular y esperar la reacción,
sino que tiene otros elementos que no los hemos abordado porque no es en este momento la preocupación de comprender la teoría del aprendizaje que se conoce clásicamente como el conductista, ¿sí? Porque tiene otras implicaciones. En materia de educación, por ejemplo, al interior del conductismo hay tres posturas, desde los psicólogos del conductismo, que plantean eso, cómo se aborda en el colegio, en las escuelas. Pero solamente lo menciono para decir, creo que todos hemos tenido de alguna manera un roce, ¿sí? Una bailadita con el conductismo en una noche de parranda pedagógica, entonces todos de alguna manera hemos bailado con el conductismo, ¿sí? Querramos o no reconocerlo, pues hemos estado ahí haciendo algunas prácticas educativas y formativas del conductismo, ¿sí? Que todavía hoy no la mantienen, ¿no? Pues si usted les va bien, haga la tarea y usted tiene una buena nota, haga tal cosa y usted tiene tal cosa, haga tal cosa, una permanente manera de simular o sutil de manejar pues prácticas conductistas. Pero vuelvo a insistir, hay que tener mucho cuidado al decir que todo es conductismo entonces, porque no necesariamente habría que catalogarlo así, dependiendo de cómo estamos abordando esta teoría. La teoría que surge históricamente para prepararse frente al conductismo es el cognitivismo. Esta teoría, usted la recuerda, yo les di unas frases muy sencillas. Lo que plantea es que el aprendizaje está puesto en una relación de la cognición en la cabeza, en el cerebro del ser humano. Es decir, que no solamente es un problema de la conducta, ¿sí? Del comportamiento, de reaccionar o atender un estímulo, sino que tiene que ver con procesos que suceden en la cabeza. En esa explicación de que somos un sujeto que se relaciona con objetos y eso todo está mediado por una relación. Eso generó, esta teoría genera otra que posteriormente la vamos a conocer como el constructivismo, que tiene unos planteamientos, es un hijo del cognitivismo que conocemos clásico, pero que va mucho más allá, porque ellos empiezan a hablar que el aprendizaje no es un proceso solamente, sino que implica estructuras y desarrollos, que es uno de los elementos centrales del constructivismo. Si un profe quiere reconocerse constructivista, tiene que poner en sus prácticas educativas en juego la famosa triada neurolingüística que yo la he explicado ya varias veces. Es decir, que no solamente son procesos de pensamiento, sino adicionalmente implica comprender las estructuras y los desarrollos que se dan. Otra teoría, que la mencionamos brevemente, es el construccionismo. Que como ustedes ven, pues tiene en términos de la escritura se parece muchísimo, pero en psicología particularmente, y lo que hoy hemos estado trabajando en pedagogía, pues encontramos una diferencia notable con el constructivismo, ¿sí? En términos muy sencillos, para no entrar en las teorías, el constructivismo siempre considera que el aprendizaje se genera, para bien o para mal, aquí adentro en mi cabeza. Los construccionistas, como Bergen, digamos que es el máximo representativo de esa teoría, afirma que no es cierto, un poco retomando a Vygotsky, es que el contexto social, la relación sociocultural de las personas, de los sujetos, genera el aprendizaje que después, al ingresar a su cabeza, al cerebro, mediante procesos cognitivos, tiene otro significado, genera otro tipo de cosas y comprensiones, ¿sí? Entonces estamos muy determinados por el contexto. Entonces, estoy diciendo de una manera vulgar la diferencia entre ellos dos. Entonces unos consideran que es aquí adentro donde sucede, otros dicen es que viene de afuera, ¿sí? El aprendizaje ya los chicos, entre comillas, lo traen. Por eso la relación entre estos dos no hay que perderlos de vista, porque aunque están muy cercanas, igual tienen diferencias muy importantes para nuestro trabajo como educadores. Y el otro es la que conocemos como la sistémica. No la sistemática, sino la sistémica. Esta es una teoría del aprendizaje que la desarrolla particularmente desde las matemáticas, pero que es muy interesante porque casi que vincula estos dos elementos al considerar que el aprendizaje se suscita cuando el estudiante puede comprender el funcionamiento de los sistemas. La vida es un sistema, que además es una postura pues moderna, ¿no? Que era la modernidad. Cuando la modernidad crea al hombre como el centro de todo, la posmodernidad lo destruye, como dice Nietzsche, acaba todo eso y genera ahora la relación, el sentido de la vida son los sistemas. Pues esa es una propuesta que viene hace mucho rato teniendo mucha fuerza desde las matemáticas. Yo menciono esto porque creo que fueron en términos generales las que mencionamos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que uno no podría simplemente dejarlas como enunciadas en su vida profesional, así esa vaina está ahí, ¿sí?
Porque finalmente, cuando hablemos de prácticas, y ya cuando miremos cómo desde una asignatura yo tomo una postura para trabajar, tiene implicaciones con los niños y las niñas que estamos viviendo y pues trabajando todos los días. Y eso tiene implicaciones que querramos o no, ahora puede ser conscientes o inconscientes, planeadas o no planeadas, etc. En la teoría bueno, ¿quién es el conocimiento? Pues lo vimos también hace unos días. Voy a solamente enunciarlas en términos generales. Dijimos que los grandes debates que llegan a la educación y que nos hacemos los educadores y los pedagogos es cuál es el sentido que tienen las teorías del conocimiento en nuestras prácticas. Y aquí solamente menciono rápidamente las voy a enunciar. Una que ustedes la conocen muy bien es la que conocemos como el racionalismo. Que pone el centro del conocimiento como fuente de la razón. Es decir, de igual manera, en algún lado de nuestro cuerpo sucede esto. Y por eso la razón se vuelve un elemento importantísimo en lo que hacemos, y ya lo vamos a ver, los maestros y las maestras. Tomamos posturas muy interesantes, porque creemos que todo lo que estamos enseñando es racional. Pero ¿qué significa cuando uno habla de racionalidad? Pero de igual manera tenemos prácticas axiológicas puestas, por ejemplo, no en la discusión ética y moral, sino por ejemplo en la doctrina de la fe. Entonces aparecen elementos muy interesantes, ¿no? Porque me estoy echando un discurso de conocimiento relacionado con la racionalidad, pero mis procesos de formación van por un camino que voy a denominarlo de una manera muy respetuosa, centrados en las doctrinas de fe, es decir, centrados en un pensamiento más eclesial que ético y moral, que sería lo que, por ejemplo, este tipo de sociedades liberales le están haciendo una fuerte apuesta. Entonces tenemos aquí el racionalismo. Históricamente la postura que nace frente al racionalismo la conocemos como el empirismo. Y pues esta postura a Colombia ha llegado muy lentamente, pues porque siempre han aparecido los elementos ahí por fuera que nos preocupan mucho a los profes, pero que quería mostrar. El empirismo además, como llega a Colombia traído, digamos, por las comunidades religiosas, pues se ha traído un tufillo de que eso es una cosa de los sentidos que es banal. Entonces, si las comunidades religiosas vienen a hablar de empirismo, lo primero que dicen es eso es una manera equivocada de conocer, porque dependemos de los sentidos y los sentidos generan pecados. Entonces el sentido del gusto, el olfato, todo lo que conocemos en el empirismo como la experiencia que suscita la percepción sensorial para generar conocimiento, pues evidentemente fue traída aquí con una carga ya de que eso era, pues que no era importante, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre? La experiencia empezó a entenderse además como un acumulado del hacer. Entonces cuando uno le dice, no, es que yo no tengo títulos, a mí esa vaina no, yo soy de la Universidad de la Vida porque lo más importante es tener la experiencia. Entonces uno dice, porque yo soy empírico. Eso, decirlo así, es equivocado, porque no estamos hablando efectivamente de lo que significa el empirismo desde una fuente del conocimiento, como una fuente del conocimiento. Esto quiere decir es que los maestros, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si un maestro declara que yo creo que el conocimiento se genera con una postura empírica, pues todo el trabajo que voy a hacer con mis estudiantes desde la didáctica específica, o sea, mi disciplina, está centrada en el mundo de lo sensorial. Entonces, ¿cómo le digo a una profesora de preescolar que no haga eso, por ejemplo? Cuando el niño y la niña depende fundamentalmente de poner en juego todos sus sentidos, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo son ejemplos muy interesantes de empiria, porque los sentidos del niño cobran valor cuando, pues, el contacto, explora, observa, compara, reflexiona, dice, juega, siente olores, pues eso es. Ahora, uno podría decir, la profesora puede quedarse solamente con estos ejercicios, o sea, una didáctica sencilla donde solamente su merced pone el juego de sensorial, no hace más, ¿sí? Entonces, pégale al otro y pues chévere que le pegó, pero el tema del dolor, pues la maestra tiene que hacer una reflexión de formación, que en eso nuestras maestras en preescolar son excelentes, bueno, casi todas, me imagino, pero todas ellas jamás dejan pasar esos momentos de la experiencia que tienen con los niños en su salón de clase con reflexiones de formación. Estaría puesto. Ahora la pregunta aquí es desde dónde, ¿no?
porque pues si decimos que eso es pecado, que Dios castiga porque le pegó al otro niño, pues es una postura válida, por supuesto, respetable, pero no sé si es la que pues, la sociedad está esperando en la educación pública, si es efectivamente eso, porque eso ya sería una convicción, como lo estaba diciendo antes, una convicción más personal, una opción de vida que ya se quiere. Entonces tengo aquí el empirismo para denotar la importancia que tiene, ¿sí? La siguiente, digamos históricamente, es el intelectualismo. El intelectualismo junta elementos de los dos, afirma que es un ejercicio de la intelequia, que es una facultad de los seres vivos que se conocen como humanos, y que la intelectualidad, el intelecto, es esa gran capacidad que surge de la razón y la experiencia para abordar problemas y tener soluciones. Entonces ellos afirman que el conocimiento se genera en esa relación entre razón y experiencia, pero cuando se transforma. Que mientras tanto, pues seguramente no hay nada. Entonces ahí vienen los problemas. Si un maestro quisiera hacer una práctica desde acá, pues tendría que hacer no solamente ejercicios razonables en álgebra, por ejemplo, los polinomios, casos de factorización, sino darle un profundo sentido de para qué le sirve esa vaina, para resolver qué en la vida, ¿sí? Transforma, qué hay que transformar con lo que se enseña. Entonces el intelectualismo tendría esa particularidad, no lo vamos a abordar, eso está desde Kant y Hegel, y otro que aparece es el apriorismo, que como ustedes saben es la postura de Immanuel Kant en relación con el conocimiento, casi que juntando todo lo anterior, porque junta percepciones, junta elementos de racionalidad, junta elementos de la experiencia, y él considera que previo a que se genere el conocimiento existe esos elementos que acabo de mencionar. Esto es en términos generales lo que nosotros podríamos decir las escuelas, las maneras como nosotros entenderíamos cómo se genera el conocimiento. A la pregunta yo cómo conozco, ¿sí? Yo puedo conocer a partir de un ejercicio de racionalidad, de empiria, de intelectualismo o de apriorismo. Hay otras cosas, como por ejemplo el realismo, el idealismo, que son escuelas de pensamiento que no las vamos a mencionar aquí, porque vamos solamente a concentrarnos en estas del conocimiento. Si yo junto estas teorías con estas, me generan unas posturas en la enseñanza. O sea, como maestro, les voy a trabajar con los estudiantes. Y aquí voy a mencionar algo que ya trabajamos hace 3 o 4 años, y es que las teorías de la enseñanza se paran entonces de la siguiente manera. Las que consideran que lo más importante en la enseñanza, en el proceso educativo y formativo, es el conocimiento. Es decir, aquellas teorías que son logocéntricas. ¿La recuerdan? Logocéntricas, el conocimiento. Entonces, pues seremos maestros que consideramos que al ser la educación, el centro de la educación es el conocimiento, pues no me va a importar si el estudiante está enfermo, si tiene problemas, si es mala pandilla. Yo vine fue aquí a dar clases, muchachos, me pena con ustedes, pero la niña que está enferma o el chico que está enfermito y no quiere hacer un examen, pues de hermano, deja fuera la enfermedad, si no me ayuda con el rector y busco una autorización para presentar la previa después. Ese lenguaje que estoy utilizando es propio de una postura en la teoría de la enseñanza. O sea, no es que me esté inventando maneras de ser de los profes, sino que esa es una postura que se tiene en la enseñanza, que es generalizada y que además es histórica. La otra teoría central concibe la enseñanza en los planes de educación y formación cuando no considera que el centro es el conocimiento, sino es el sujeto. Entonces la voy a denominar aquí, como se la presenté alguna vez a ustedes, paleocentro. Aunque dice el niño es el centro, ahí hablamos es que es el estudiante, el centro del proceso. Es decir, son las preocupaciones que tiene el profesional de la educación cuando se pregunta pues el conocimiento y cómo va a aprender cómo se aprende, no lo ponen tanto en el conocimiento como lo hago, no solamente aquí en la didáctica, sino quién es el que está ahí sentado, cómo aprende, cómo quiero que él aprenda el conocimiento que tiene que llegar, etc. Es paidocentro. La siguiente es la que conocemos como sociocéntrica, que considera que nada es importante en el proceso educativo si no está vinculado al contexto social. Entonces, esta otra teoría es importantísima, porque ya cuando ustedes empiecen a mirar vínculos entre las teorías del aprendizaje y el conocimiento, pues van a encontrar que estas teorías tienen respaldos, ¿sí?
Y que ahí la reflexión que a veces hacemos de que si es posible juntar todo un poquito, pues ¿eso qué quiere decir? Que soy conductista 15 minutos, después soy crítico media hora y el otro tricito soy humanista o como es, ¿sí? Es decir, esa variabilidad del docente en sus prácticas es muy interesante no perderla de vista, porque quienes asumen finalmente la consecuencia son nuestros propios estudiantes, porque tenemos aquí un repaso de todo, ¿no? Actúo por estímulo, pero además quiero levantarme contra el que me está agrediendo, pero además quiero hacer esto para ser competente, y empiezo a revolver todas estas posturas que están aquí puestas y que por supuesto afectan estas prácticas. La evidencia de que eso merece una reflexión es cuando nos duele la espalda. Algo está pasando en nuestras prácticas y eso se manifiesta a través del dolor de espalda. ¿Dónde iba? Aquí. Y la última es la que conocemos como la totalizante. ¿La recuerdan? Bueno, en el mundo bajo de la pedagogía, ¿sí? En ese mundo oscuro de la pedagogía, esto tiene otros remoquetes. Por ejemplo, se conocen como pedagogías conservadoras. La paidocéntrica se conoce como pedagogías culturalistas, la sociocéntrica como pedagogías críticas. Hablo en plural porque no es una. Y la totalizante como los constructivismos. Es que ya, pues ustedes en esos ejercicios hicimos un planteamiento sobre lo que significaba eso. Entonces, claro, ustedes van a ver. Si yo quiero trabajar mi postura de la enseñanza de la pedagogía crítica, se entiende que mi postura, por ejemplo, frente a una teoría del aprendizaje, jamás podrá estar sentada en el conductismo, a no ser que yo quiera montar estados alternativos totalitarios, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir por el conductivo para que yo digo y se obedece todos formaditos, por ahí está sucediendo en un país que sabe que son cada no nuestros hermanos venezolanos, sino que más distantes que estudian. Entonces, aquí, digamos, en la pedagogía crítica tendríamos que buscar con quién se asocia en la teoría del aprendizaje, ¿sí? A cuál estaría cercana. Y de igual manera, las pedagogías críticas, con cuál fuente del conocimiento podría estar cercano, ¿sí? Por eso, este ejercicio es importantísimo para comprender. Finalmente, nuestro modelo pedagógico decide, entre comillas, mejor. Por eso cuando yo les hablo de que un modelo pedagógico es la relación coherente entre el discurso pedagógico y las prácticas, estoy diciendo es que no podríamos echarnos un carretazo, decir tal cosa e irnos después a hacer otra. Entonces, en este momento ya no tendríamos la posibilidad, en lo menos posible, de hacer eso que estoy planteando. ¿Hasta que haya alguna inquietud? Sé que aprendió el estudiar. ¿Cómo sé que aprendió? Porque antes, en mi tiempo, en el flor, en la antigüita, uno preguntaba si el chino sabe. Entonces, hoy en día, pues obviamente, todo esto lo que quiero decir es que finalmente todo esto termina afinando cosas interesantes como por ejemplo el discurso de las competencias en la educación, que lo planteamos así tangencialmente la vez pasada, ¿sí? Y pues obviamente un tema que surge aquí es que lo hemos constatado, es cuando hay debilidad en estas reflexiones, en estas, normalmente uno tapa esas debilidades con el tema de la libertad. Porque consideramos que el problema finalmente del maestro es no la práctica siquiera, sino hacer clase. Y pues sería muy interesante que pudiéramos definir qué significa hacer clase. Porque recuerden que una práctica educativa, la voy a sacar aquí, una práctica educativa o formativa tiene 4 elementos que interactúan permanentemente. Entonces, cuando usted ingresa ahorita al salón de clase, inmediatamente se activa esa relación, que es bellísima además, que es su discurso disciplinar. ¿Lo recuerdan? Lo dijimos brevemente la vez pasada. El discurso disciplinar, es decir, el conocimiento propio de la disciplina en la que usted se graduó como licenciado, o si no es licenciado, pues como profesional. Si es ingeniero y está enseñando matemáticas, pues no es la ingeniería, sino específicamente el conocimiento matemático. Ese es el conocimiento disciplinar. ¿El qué? ¿El qué? Por eso cuando pensamos en el plan de estudios de la asignatura, uno de los elementos que sale siempre en las casillas es qué se va a enseñar, que tiene que ver con el conocimiento, qué es lo que se va a enseñar. Y pues ahí no hay que tirar estas áreas que tenemos acá. El otro componente de una práctica son los materiales educativos.
En la antigua vida en la que yo trabajé, pues lo llamaban material didáctico, todas esas palabras que decíamos que eran lapiceros, los marcados, la tiza, el borrador, el tablero, pues porque muy seguramente mis reflexiones eran muy simples, ¿sí? Pero hoy sabemos que el material educativo es un elemento como medio de la práctica educativa, no como fin. O sea, yo no debo tener una práctica pensada exclusivamente en materiales, sino que el material solo es un fin para que este qué se acerque al estudiante, ¿sí? Es decir, me facilita la manera como voy a presentar el conocimiento a mis estudiantes. Voy a hablarles a mis estudiantes de qué son los agujeros negros. Soy profesor de sociales, estamos explicando el universo, entonces quiero trabajar con ellos la teoría de los agujeros negros. Entonces, ¿qué pienso? Tengo claridad frente al discurso disciplinar, al conocimiento sobre los agujeros negros. Primera pregunta. Y segundo, ¿con qué materiales me apoyo para que los niños, con qué experiencias, empirismo, ¿sí? Voy a explicarle a los niños en primaria qué es un agujero negro en medio del espacio? Y esa vaina en un colegio de USME, ¿sí? Donde los niños vienen a veces sin desayunar, pues que ¿para qué sirve? Es decir, ¿qué sentido? Más que para qué sirve, es qué sentido tiene enseñar eso. Pero lo pongo aquí como material, dependiendo de la didáctica. Recuerden que yo voy a tener una teoría, porque estas teorías, voy a poner aquí, cada una de estas tiene modelos pedagógicos, aquí es donde nacen desde estas tendencias, tienen didácticas. Entonces yo, en un término, una cosa muy sencilla diría, pues los compañeros, como yo que también lo hice, que algún día ejercí la pedagogía conservadora, pues también tenía una didáctica conservadora. Conservadora es aquellas prácticas didácticas que tratan de mantener un orden establecido. Entonces, utilizo una serie de elementos para facilitar el aprendizaje y el conocimiento a través de ejercicios muy sencillos. Recuerden que depende del conductismo. Entonces, la plana, por ejemplo, es un recurso didáctico muy interesante de una manera de hacer educación y de la práctica. No es que sea malo. O sea, esto no es una discusión ética y moral de si es o no la plana, sino cuál es el significado que el maestro le da a ese ejercicio que está haciendo el niño al hacer una plana, un ejercicio mecánico, ¿sí? En preescolar lo llamaríamos ejercicio de afianzamiento, pero ya en primaria tendríamos que llamar que es de repetición, mecanismo de memoria, de memoria lógica, autoplazo, etc. Bueno, todo lo que las reflexiones que se han hecho ya sobre ese tema. Pero quería mostrarles que cada una de ellas tiene una postura frente a los modelos y una didáctica que lo acompaña. En el caso del constructivismo, que lo mencionamos, la enseñanza para la comprensión, la modificabilidad estructural cognitiva y las pedagogías conceptuales. Esto es lo más cercano en Colombia, ¿sí? Hay otras dos que no son muy fuertes en Colombia, casi no se utilizan, que son los cognitivismos radicales, que es una didáctica que está aquí, que se envía, pero hasta ahora yo todavía no la he visto, ni siquiera a veces los profes no la pueden distinguir. Es muy famosa en Estados Unidos. En estos colegios donde, por ejemplo, estos chicos sacan los rifles y matan a 30, cuando, digamos, ¿cuál es la apuesta pedagógica que hacen en esos colegios? Michael Apple tiene un trabajo sobre esos colegios en particular. Ha encontrado que las didácticas, la manera de trabajar los profes son cognitivismos radicales. Todo puesto en que deben responder a los estándares, a las competencias, deben ser los mejores colegios de la región, del estado, etc. Entonces, aquí cada una, y pedagogías críticas también tiene didácticas críticas. Conozco 4, entonces cada una de las pedagogías culturalistas, pues por supuesto que ustedes conocen muchas porque están centradas en lo que llamamos la escuela activa, las pedagogías activas del movimiento, etc. ¿Por qué me fui para allá? Pues porque estoy hablando de los materiales educativos. Entonces, hay didácticas, por ejemplo, como esta aquí, el aprendizaje significativo, donde le da un valor al material educativo, incluso en el diseño de una pregunta. O sea, para un profesor que va a trabajar en clase desde el aprendizaje significativo, no necesita tener carteleras, mapas, todas esas vainas que a veces tenemos los profes, sino que él puede decir, voy a diseñar una pregunta orientadora que me posibilita hacer toda la ruta método. Una visión hasta de la sexualidad acorde a la manera como se establece el conocimiento, hasta eso. Y resulta que la mayoría recién nos explicó un poco de personas de literatura, después hablar de sexualidad, entonces hasta eso pues sería imposible, porque tenemos nuestra
encanta. Sí, para que lo miremos aquí, Claudia. Sí. Metámoslo aquí porque no estoy hablando de la sociedad que fue la que antes era, la antigua, sino la que estamos hoy. Y es que en las teorías de la arqueología, las más recientes, están ubicando que la ética moral se materializa en un concepto que todos conocemos como la dignidad humana. Y la dignidad humana, no tanto en lo moral, sino desde lo ético, es una relación entre cuerpo, ¿se acuerdan que lo vimos alguna vez? Conciencia y autonomía. Entonces, ese comentario que ha hecho yo, por eso le digo, no lo voy a perder, porque en el momento en que decidamos, hagamos una reflexión, profundicemos sobre cuáles son las teorías de la arqueología que pueden acompañar nuestras prácticas formativas, estas, pues evidentemente habrá que abordar que hoy estamos entendiendo por ética, por moral, y la relación que hay entre esas dos en lo que hoy denominamos en una sociedad, entre comillas, liberal, como la economía, dignidad humana. Porque en eso estamos totalmente de acuerdo. Hablamos con seres humanos que pareciesen que solo tienen cabeza. Y que en un cuerpo es un colgadero de ropa. ¿Sí? Es como llaman cuando uno en la oficina cuelga la ropa. El perchero. El cuerpo es un perchero y la cabeza es la que va en ese perchero. Entonces, siempre pensamos que lo interesante es la cabeza de las personas, pero no su corporalidad. Y esa es una reflexión que muy seguramente en estos procesos de formación valdría la pena pues, hacernos preguntas y abordar alguna reflexión un poco más profunda de lo que significa. Pero, como lo dije inicialmente, el tema de la formación, que no es un tema de este ejercicio, si lo consideramos pertinente, lo abordamos, porque es tomar algunas cosas del proceso de escritura del manual que hicimos, volverlo a retomar, pero ahora vinculado es con nuestras prácticas educativas y efectivas. Retomarlo ahí, para saber también la responsabilidad coherente que tenemos en este que estamos haciendo. Bueno, que no es que salga de la nada o del empirismo, sino que sale de cómo todo esto que nos hemos inventado sobre el conocimiento, las fuentes, eso se reproduce de alguna manera. Entonces, hay unas prácticas que utilizamos los docentes, los maestros, siguiendo pues, los grandes modelos de reproducción del conocimiento, que son, una, la más conocida de todas, es reproducirlo por medio del dogmatismo. Entonces, esta es la primera manera como uno reproduce el conocimiento, que afirma, lo dijimos esa vez, que solamente hay una verdad, la verdad es absoluta, hay una y punto. Y esa verdad, además, puede estar concentrada en una tendencia pedagógica como esta, que considera que el educador es el que tiene el conocimiento y los estudiantes por eso vienen ahí. Por eso hay profesor y por eso hay alumnos. Profeso es de profesar un dogma. Esto lo hemos heredado desde la escolástica, desde mucho tiempo, mucho más atrás, pero el dogmatismo es eso, creer que hay una verdad absoluta y esa verdad yo la explico. Para eso soy profesor, para explicar verdades absolutas. Y eso sería una postura en la reproducción del conocimiento dogmática. Entonces somos aquellos profes que no aceptamos contradicciones, sino que eso está ahí. No es una teoría del conocimiento, es una forma, es una manera, es una explicación que tenemos los seres humanos para pasar el conocimiento a nosotros. O sea, uno no construye el conocimiento dogmáticamente, uno puede aprender dogmáticamente el conocimiento. Entonces, me dijeron, los profes dijeron que, ¿sí? Mi mamá dijo, también, mira, a ver, mijito, yo le estoy diciendo a usted la verdad. ¿Sí? Van a conocer conmigo el mundo. ¿Sí? Pues ese tipo de posturas están puestas acá. Y ustedes han leído por historia, incluso no por historia, sino por cultura general, pues en qué consisten los dogmas y todo lo que viene entre los seres humanos. Eso ya no tanto, pero todavía seguimos enseñando, reproduciendo el conocimiento desde la enseñanza, pues puede ser dogmáticamente. Esto es así, papito, y su merced respire y haga ejercicio. Pero, pues vale la pena comprenderla, porque igual esto, insisto mucho, no es para hacer juicios morales ni éticos si está bien o mal hecho, sino que esta es una posibilidad. Ahora, frente a estas posturas del conocimiento, pues tenemos serios retos.
Porque, por ejemplo, las pruebas de evaluación no están pensadas en verdades absolutas, para nada, ¿sí? Porque tienen incluso otra manera de ser elaboradas. El otro elemento que tenemos ahí, que lo hablamos hace 8 días, es el escepticismo. Esta es una manera, otra forma como se reproduce el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que habíamos planteado en su momento? El escepticismo no es que usted no crea, dijimos, ¿no? Estas son posturas muy bellas en filosofía que cuando llegan a los profes nosotros las cambiamos. Escéptico no es que diga yo no creo, ¿recuerdan que les digo? Porque el que no cree es un incrédulo, que es diferente a ser escéptico. Escéptico es aquel que tiene una duda razonable sobre las verdades que le están poniendo al frente. Entonces, cuando un chico puede comenzar a poner en duda razonable lo que le están diciendo, pues es un muchacho que está desarrollando una capacidad escéptica frente a lo que le está presentando su profe o lo que le puede presentar la sociedad. Eso de que como que esto no es tan bueno, no da tanto, ¿no? Es como esa duda permanente. Ahora, no es ganas de poder, de estar siempre cuestionando, no, es que eso no sirve, es que eso no, es que eso no, es que eso no, sino la postura tiene que pasar por elementos más reflexivos en torno a lo que significarían las verdades. Ahí está, ¿verdad? Estas otras no entramos en mayor seguimiento para no angustiarnos con esta otra. La siguiente que vimos es el relativismo. El relativismo, pues hicimos incluso chistes sobre eso, pues no es contestar que todo es relativo, sino que precisamente eso no es la relatividad, la manera de reproducir el conocimiento de forma relativa, pero que tiene otras implicaciones, ¿no? La relatividad tiene que decir es que no esté de acuerdo con una verdad, es que pongo en cuestión esa verdad porque yo puedo presentar otra. Por eso Albert Einstein, cuando construye la teoría de la relatividad, no fue para darle una jeta a Newton y acabar con la física mecánica, ¿sí? Sino para decir, esa es una manera, pero hay otra posibilidad de explicar el mundo que es esta, ¿sí? Entonces relativizan la teoría porque la que antes existía era la superteoría, nadie la podía mover con luz. Entonces esto es lo que hace relativizar. Entonces cuando hablamos de relativizar la vida, la sociedad, el conocimiento, es que tenemos la posibilidad de decirle, muchachos, muchas veces el origen de la vida va explicado desde la fe, ¿sí? Es posible que tenga otras cualidades, pero hay otra manera de presentar otra teoría para explicar el origen de la vida y presentársela para que él tenga en su cabeza choques y se pueda decir, me están cuestionando, me están relativizando el saber que tenía, me están moviendo eso por otra posibilidad. Por eso es un ejercicio muy puesto en el constructivismo. Relativizar, poner en crisis, y sobre todo en la práctica significativa cuando hablamos de conflicto intracognitivo. Un momento metodológico que yo pongo en crisis las nociones que tiene el chino sobre determinadas cosas. Entonces, solamente para dar ejemplos así rapidísimos, sin entrar en detalle, que vuelvo a insistir, ya lo habíamos presentado. Entonces, vamos con 3 compañeras que están allá. La otra es el subjetivismo. Voy a poner aquí. ¿Qué está? Como uno está hablando de cosas entonces, pues depende. Aquí lo que ponen el énfasis es en el sujeto. ¿Sí? Quien reproduce, cómo se reproduce el conocimiento, para cómo se hace, depende del sujeto. ¿Sí? Y el sujeto es un ser humano. Entonces él tiene unas construcciones, se le reconocen todas las cualidades que tiene como sujeto, es posible que vincule también el contexto. Entonces el subjetivismo siempre pone la responsabilidad del sujeto en términos de la reproducción del conocimiento, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Por eso hoy ustedes han visto muchos libros escritos que tienen que ver con cómo se configura el sujeto político de la escuela. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del sujeto? ¿Cómo se configura el sujeto político? ¿Qué es? O sea, ¿qué quieren decir? Pues lo que se está planteando es que esas personas que están allá deben recorrer un proceso en el cual ellos deben asumir unas acciones para ser, en otros términos mucho más sencillos, pero que no son lo mismo, por supuesto, en un ser político, ¿sí? En que tiene que interpretar la realidad, apropiarse del territorio, transformar, todas esas cosas, pues aparece aquí. Y hoy este es un elemento muy fuerte en la sociología, en la educación. Nosotros siempre hablamos de sujetos,
El concepto sujeto como tal, pues ustedes saben, tiene origen en el postestructuralismo. Toda la teoría de Foucault se desarrolla a partir del estudio del sujeto como tal, y pues tiene una fuerte presencia en eso, ¿no? Ahora, no es decir que entonces los chinos aprendan, sino que eso tiene una razón, es cómo se reproduce el conocimiento en los sujetos. La otra es el criticismo. El criticismo, pues, es la crítica, pero recuerden que la crítica no es estar en desacuerdo con todo, y entonces yo no creo que estoy en desacuerdo con Uribe. Todo lo que uno a veces piensa que la verdad que estos chinos, una manera de criticarlo todo, entonces el lenguaje a veces lo utilizamos inadecuadamente. El criticismo es una manera de reproducir el conocimiento, es también cómo le explico a los estudiantes que el conocimiento puede ser cuestionado con argumentos, con pruebas, con ejemplos. En ciencias sociales lo llamaríamos con métodos de investigación cualitativa, respuestos a la hermenéutica, en que interpreten la información que se les está dando, etc. ¿Sí? Y por último está el pragmatismo. Este modelo de reproducción del conocimiento planteado, lo dijimos hace 15 días, que escoge lo que se va a enseñar, entre comillas, lo que es útil y provechoso al estudiante. ¿Sí? Pues hay algunas discusiones terribles, ¿no? Partiendo de Lewis, que son de los papás de esta vaina, donde él decida que a los niños que lo que hay que enseñarles es lo que les sirva para la vida, que les sea útil. Por eso nuestros papás, por su cultura, nos presionan a los colegios para que siempre se nos volvamos técnicos, en vez de yo sé, porque es que los chicos tienen que aprender algo para la vida, para que les genere plática, es muy importante. Porque el colegio, rector, ahí arriba sí tiene contabilidad y ustedes no, sino que la contabilidad sirve. Entonces comienzan a montar desde su lógica cultural una manera de comprender qué es el conocimiento. ¿Sí? Nosotros podemos caer en la tarea más fácil de decir, listo, vamos a montar aquí una técnica. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué es lo que queremos hacer con el conocimiento en décimo y 11 en lo que nosotros llamaremos la educación técnica? Porque recuerden que es académica o técnica. Pero cuando surge la pregunta, yo lo estoy diciendo es que no estemos de acuerdo con eso, sino qué preguntas están alrededor de qué es lo que los estudiantes deben aprender y saber en eso que llamamos la educación medio técnica, para que no se vuelvan simplemente unas decisiones pragmáticas. ¿Qué es lo que está de moda? Diseño de computadores, no de moda, programación. ¿Sí? Entonces, como todo el mundo quiere hacer eso, pues venga, hagamos ahí unas horas en unos créditos y con el SENA y hablamos ahí unas horas y resolvemos ya el problema. Eso es a lo que no se quiere llegar, que casi todos los gobiernos de colegios toman decisiones arbitrariamente así. Y entonces uno termina dándole respuesta a una postura que está por debajo de la mesa, que va a acercarnos. ¿Cómo llama el reportero? Ese ser es bajito, chiquitico, que es amigo de todo el mundo y le hace mal a todo el mundo y aparece de repente. ¿Es Mildred? Un poco, el señor de los años. O ese de Harry Potter, el pequeñito. El pequeñito es el que un poco. Es Mildred, es Vigo. ¿Sí? No, ese es el señor de los anillos. Ese se hace igual. El pragmatismo hoy nos tiene metidos en las venas como ese ser de ese muñequito. ¿Sí? Que es ese muñequito que está bien con todo el mundo, pero jode a todo el mundo. Exacto, adula y después hace la trampa, jode, llora y después ríe, abraza y después patea. Entonces, ese es, discúlpame la comparación un poco folclórica, pero para mí ese es el pragmatismo. ¿Sí? Es muy peligroso para los maestros. No quiero decir que no hagamos reflexión y que no tengamos prácticas útiles y provechosas, pero eso tiene que ser reflexionado sobre todo políticamente, porque aquí, miren dónde están los problemas en los colegios, porque desde aquí es donde estamos leyendo las competencias, es desde aquí. Entonces, ese es el primer, yo lo planteo así, yo Armando Ruiz, ¿sí? No el rector, yo Armando lo planteo así. Primer error que tenemos cuando leemos las competencias, porque yo lo metí, fue tener una postura de mi cuestionamiento era, ¿y por qué es útil y provechoso? Cuando el problema no estaba puesto en lo productivo que genera la competencia en el mundo de la economía, sino qué significa eso en materia de educación y pedagogía. O sea, ¿de qué estamos hablando? Desde la educación y la pedagogía ya empezamos pues, a romper este vínculo con el pragmatismo, porque uno termina siempre acogiendo la definición de la famosa economista María Cecilia Reyes, que con la competencia era saber hacer el contexto. Y eso es
el pragmatismo. No es lingüística crítica, que es donde nace la competencia, y entre ellos pues, Chomsky cuando aporta la relación sobre ese tema. Nos quería mostrar que esta es la manera como se reproduce el conocimiento, ¿sí? Yo puedo tomar posturas. Entonces, para terminar, vamos a hacer un ejercicio de vincular todo esto en una práctica de un profesor o de una profesora. Entonces podríamos decir lo siguiente. Práctica coherente, ¿no? Por eso la más fácil. No idea. Pues digamos, no idea, no. No práctica La coherente. más fácil conductiva. No, dentro de la dinámica de colegio, que es a lo que queremos llegar. Constructivismo y aprendizaje significativo. Entonces miremos si el colegio tiene una orientación en el modelo que es constructivista o que es significativo, ¿qué le implicaría antes comprender? Los profes tenían, digamos, medianamente. Entonces voy a subrayar con un cuadrito, voy a hacer un cuadrito donde está la palabra, ¿sí? Teoría del aprendizaje, pues tendría que ser, evidentemente, la teoría del aprendizaje que se denomina constructivista. Entonces aquí habría que conseguirnos un folletito, ¿sí? Ir a donde el doctor Google a que nos diga una reflexión muy sencilla de cómo se entiende la teoría del constructivismo en el aprendizaje. En la teoría de la enseñanza quiere decir que nosotros estaríamos aquí en la totalización. Ya al interior de la totalizante, pues viene la discusión sobre la didáctica, que no la hemos hecho. ¿Sí? Aquí solamente consideramos que es el aprendizaje significativo, por eso lo voy a encerrar, pero no hemos llegado todavía a ese punto de la didáctica. Estoy encerrando en el cuadro lo que nuestro colegio y nuestros compañeros educadores y educadoras deberían tener de respaldo teórico y conceptual sobre lo que hemos decidido. En relación con la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento, ¿es empirismo, es intelectualismo, es a priorismo, es racionalismo? Entonces, el constructivismo, recuerden las fuentes del constructivismo que están incluso desde Kant, ¿sí? Entonces voy a encerrar aquí el intelectualismo, porque es una relación entre la razón y la experiencia. Que es, por ejemplo, uno de los aspectos de la aprendizaje significativo. Entonces necesitamos leer y comprender en qué consiste este planteamiento de esta escuela o de esta manera de cómo se concibe el conocimiento. Y el concepto de competencia estaría el que instrumentalmente nos aprendimos así como de texto, saber hacer el texto, para que estarían digamos, la relación de razón y experiencia. Ahí ¿sí? Ya vamos a ver. Me estás adelantando al ejercicio, pero si nuestra decisión es que el conocimiento se genera a partir de una práctica intelectual donde estoy vinculando razón y experiencia, quiere decir que mi manera de enseñar debe ser el constructivismo, ¿cierto? Por lo tanto, la didáctica que yo escojo ya para trabajar en clase, tengo 4 escenarios. Aprendizaje significativo, enseñanza para conciencia 5, mensaje y pedagogía. ¿Por qué escogimos este? ¿Por qué se escoge? Por alguna razón, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hablar de la competencia, lo primero que tengo que preguntarme es ¿cuál es el principio constructivista que da origen al discurso de la competencia? Que es un elemento puesto en la enseñanza, no en el conocimiento, sino es en cómo organizo la enseñanza, ¿sí? Que está ya ahorita. Bueno, quiero dejarlo en profesión preparante para no atropellar este cuadrito como lo digo. Entonces, ¿dónde iba? Voy a ver. Y en las teorías del conocimiento, en la fuente del conocimiento, pues habrá una relación con la reproducción. Entonces, los constructivistas cuando se acercan al conocimiento y lo quieren entregar a sus estudiantes, ¿cuál sería la postura de estas que asumen? ¿Sí? Ser dogmático, ser escéptico, relativizar, el subjetivismo, el relativismo, el pragmático. Pero usted dijo que es relativismo. Entonces vamos a cerrarlo. ¿Qué es? Pero vuelvo a insistir, eso nos implica
comprender mejor qué es el relativismo desde la reproducción del conocimiento, que es relativizar las cosas. Entonces, el cuadrito nos queda ahí. Bueno, Claudia, con un bache, ¿no? Estamos todos, porque sin la teoría axiológica solamente estamos en la perspectiva de Descartes y la formación desde dónde. Entonces uno entendería que de acuerdo a las teorías, que no las hemos desarrollado aquí, el maestro debería tener esas prácticas constructivistas, como las vamos a ver acá, pero que además los procesos de formación deben tener también una orientación. Entonces voy a poner práctica. Práctica, por ahora la que tenemos, que es la práctica educativa. Entonces, si quisiera arrancar de una manera deductiva esa teoría algo pequeña, es decir, del marco teórico general y prácticas de salón de clase, tendría que decir lo siguiente. La teoría que me respalda desde el conocimiento es el intelectualismo. Más, el intelectualismo me lleva a una manera de reproducir el conocimiento que me pone a un ejercicio de relativización. No sé si es con Z o con ese léxico. ¿Con Z? Relativización. En las maneras como el estudiante aprende, voy a poner aquí que es el constructivismo. En la manera como yo debo enseñar es la postura totalizante. Y, ¿ahí está bien? Y la didáctica sería, lo voy a poner aquí debajito, centrada en el aprendizaje significativo. Este recorrido, es decir, este recorrido que es de la cabeza del profe, que se tendrá que manifestar finalmente en su didáctica, coherentemente. Entonces, el ejercicio no es nada difícil, es complicado que por hecho tenemos que hacerlo para filosofía, no, sino es revisar qué significa todo esto para que cuando yo entre al salón de clase y vaya a hacer una clase desde el aprendizaje significativo con niños desde el jardín hasta 11, pues yo sepa que por qué estoy haciendo eso. O sea, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, indagar sobre conocimientos previos en los niños? ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque mire la postura de la fuente es el intelectualismo, donde es posible que ellos ya traigan aprendizajes que vienen de fuera, que los han construido previamente. ¿Sí? Entonces yo no entraría con los profes, con los niños, en el sentido de que son mentes vacías, cabecitas vacías con cuestionamientos de cosas. Entonces, este sería el esquema, una ruta, entre comillas, coherente de que me dice que hemos decidido así. Bueno, lo que es coherente con el comunicativo y constructivismo. Al llegar a ese ejercicio de habilidad, lo que está escrito, que es constructivismo y aprendizaje significativo, con el ejercicio que acabo de hacer aquí entre todos, uno esperaríamos que las prácticas educativas, no pedagógicas sino educativas, se orientaran teniendo en cuenta estos elementos, que finalmente lo que tenemos visible es la realidad. Pero error que hacemos los profes cuando ponemos nuestra práctica es haciendo preguntas sobre la aprendizaje, desconociendo todo esto. Porque parece que eso no está acordado de ningún lado, está acordado. O sea, en esto no hay neutralidad, esto no es un discurso filosófico, esto no floca, esto tiene una postura política y todo esto tiene política. Si yo quisiera aquí colocar cuál es la teoría política o el referente ideológico que acompaña todo esto, pues evidentemente también se puede hacer, ¿sí? Porque está. Entonces, por esa razón, estos serían los elementos que fundarían esas prácticas educativas a las cuales habría que invitar particularmente a los compañeros a que reflexionen sobre ellas. ¿Sí? Es decir, si vamos a hablar de significativo, nos implica que sepamos qué es esto, que sepamos qué es esto, qué es esto. no, sí. Pues porque yo no puedo hacer una clase normal, Así como lo hicimos cuando hicimos la jornada pedagógica y que determinamos, miren, competencias, hay un bache, un abismo grande entre unas áreas y otras. Hacer un ejercicio que cada docente
identifique su práctica pedagógica. En ese momento. Jalar instrumentos sería muy sencillo, entre comillas, porque ya con los jefes de área, en las reuniones de área, aclararía lo que son teorías del aprendizaje, teorías del conocimiento, teorías de la enseñanza. Ya se decidió, está por acuerdo del consejo directivo, que somos constructivistas de aprendizaje significativo. Por lo tanto, teniendo esta contextualización al consejo académico, pues partamos de que la ruta para una práctica educativa coherente en el colegio es intelectualismo, relativismo, constructivismo, totalizante, aprendizaje significativo y lo que viene de ahí para adelante, ¿no? Que ya ves la evaluación de lo que quiere mirar a ¿listo? Pero es una que concreto en la educación pública tiene dos características. Una que está en el marco de las referentes constitucionales, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que reconocer que la escuela no podía ser lo contrario de lo que está escrito como proyecto de nación. Diversa, diferente, plural, etc. Y no podríamos dar un antitestimonio a esa responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el colegio debe asumir una cuota de, ¿cómo llamaríamos eso?, de tolerancia pedagógica en el buen sentido de la palabra, en la manera como los compañeros y compañeras asumen el discurso pedagógico, que no lo hemos analizado aquí, sino aquí fuimos solamente las prácticas, y invitarlos a que asuman una responsabilidad. Digamos, yo siempre hemos dicho que el modelo puede ser muy mal interpretado en el sentido que se puede entender como algo que homogeniza y que se impone a todos. Pero el modelo puede ser un ejercicio muy interesante de acuerdos pedagógicos entre los docentes. Acuerdos pedagógicos. ¿Cómo se elaborarían los acuerdos? Pues ya hay un avance en el modelo que tenemos, que yo lo llamaría acuerdos pedagógicos del propio DNE, donde decimos que no entendemos al estudiante, que la evaluación que se publicó, estamos de acuerdo con ello, y por tanto ahora ese modelo hay que pasarlo al filtro de las prácticas. ¿Cómo eso lo vamos a implementar? Los acuerdos son para asumirlos, ahora que están de boca, para cumplirlos, asumirlos y cumplirlos. Entonces yo no podría tener un modelo pedagógico eminentemente enunciativo, ¿no? Pues ahí ya está, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la responsabilidad que tenemos frente a los acuerdos? Entonces, en esos acuerdos dijimos que nuestras prácticas deberían orientarse preferiblemente desde el aprendizaje, de la teoría de la enseñanza, desde el constructivismo, haciendo énfasis en el aprendizaje significativo. Ahora, ¿por qué sale esto? Pues porque hemos hecho discusiones hoy de acuerdo con todo lo que respaldaría un ejercicio como el que ustedes han hecho. Que algunos digan no estamos de acuerdo, bueno, hay un marco que habría que valorar así, ¿qué significa que su persona esté de acuerdo? No lo va a hacer, no va a cumplir, no, ¿qué? Porque estoy de acuerdo con que es hartísimo que en el caso de la educación pública, pues es el otro referente, pues tiene unos marcos de exigibilidad, ¿sí? Y entonces, profe, es que mira con su merced, pero cuando su merced es funcionario público, ¿sí? Hay una serie de responsabilidades, incluso normativas. Esa es la parte harta, ¿no? Porque en un colegio privado, pues es lo mismo, sino que ya se lo pintan con un cheque y le dicen, mira, tu parador no son muy valiosos, pero no nos interesa aplicar porque vas en contravía. Aquí no podemos decir eso, más haríamos lo que lo insinuamos, sino que aquí habría que decir, mira, es una responsabilidad nuestra, ética, ¿sí? No está mencionada aquí. Estas prácticas tienen un respaldo constitucional, si los temas del artículo 68, donde dicen que los que trabajamos en educación tenemos que evidenciar la idoneidad ética y pedagógica. La ética, por allá está, pero lo pedagógico es esto. Tenemos que dar fe de la idoneidad pedagógica, que es esto. Y esto tiene una regularidad porque la norma no es constitucional allá toda babosa, ¿sí? Que resiste el papel, todo lo aguanta, entonces tenemos allá. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que como funcionarios públicos, el código disciplinario dice que un deber, ni siquiera es una obligación, ¿sí? Es un deber de los funcionarios públicos acoger las políticas públicas, los planes, los desarrollos institucionales. En el caso nuestro de educadores, pues asumir las políticas educativas, los planes, el PEI, el manual, los acuerdos institucionales en los cuales se inscribe la propuesta pedagógica del colegio. Yo digamos llamaría la atención más es cómo hacemos para regular el deber del educador
para que asuma ese ejercicio, por supuesto que reconociendo que pueden haber pues, posturas que siguen siendo las contradictorias. Digamos, yo en eso, realmente yo para mí no hay problema en que haya compañeros así, que la ley que los haya, porque la sociedad tiene que reflejar lo que queremos también del país. Pero sí solicitaría que en un ejercicio ético de los deberes que tenemos como funcionarios, pues nos dispongamos para la debate pedagógico. O sea, que tengamos la actitud permanente de la deliberación, venga, yo no estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno, discutámoslo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo mínimo? ¿Sí? Ah, bueno, yo no quiero hacer esta joda, porque es que yo no soy de esa joda, ¿sí? Ustedes lo decidieron y en contra de todo mundo, digan lo que quieran. Aquí uno diría, bueno, pero ¿cuál entonces es su propuesta personal? O sea, como profesional de la educación, ¿usted cómo va a orientar sus prácticas? Pues para que todos también tengamos elementos para poder valorar lo que hacen. Porque resulta que a veces puede tener algo genial que no está en los acuerdos, pero que puede ser muy significativo para el colegio, a través de esta innovación, de proyecto de aula, pues porque lo está haciendo desde otra perspectiva. Yo creo que el colegio se enriquece cuando reconoce esos disensos y los vuelve parte de la propuesta que tenemos. Con ello no quiero decir que estemos dando este sombrerazo a lo que hemos hecho, porque hay compañeros, imagino que un buen número, que sí están interesados en, pues en las apuestas que tenemos.